Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito es su nombre. Grande es nuestro Dios. A Él toda la gloria, honra y alabanza. Bendito es el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Aleluya. Que el Señor les bendiga y abra su corazón, abra su mente, para que el Espíritu Santo le hable hoy y haga que esa palabra la reciba usted y que su fe sea aumentada y crea en el gran poder de Dios y en sus promesas y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Aleluya. La Biblia dice, amados, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Según el diccionario, nombre es una palabra que designa a una persona, género y características. Es decir, el nombre de una persona dirá mucho de él o de ella. Los padres en particular deben escoger con sabiduría el nombre de sus hijos cuando nacen. En los tiempos bíblicos, los nombres tenían gran importancia y debían escogerse con sabiduría. El nombre de los hijos en los tiempos bíblicos significaba muchísimo. Para la palabra de Dios, los nombres dependen mucho de una persona, de su personalidad, de sus características. Por ejemplo, debido a la importancia de los nombres en los tiempos bíblicos, hallamos la necesidad que Dios tuvo de cambiarle el nombre a varias personas. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham en vista de su destino y de la promesa de ser el padre de naciones. Así que hablemos hoy de este tema. Vamos a hablar del nombre más importante de la historia: Jesús, nombre sobre todo nombre. En primer lugar, la importancia del nombre. En la Biblia miramos acentuadamente la importancia de los nombres. Por ejemplo, Moisés es un nombre bíblico de origen egipcio que quiere decir el que es salvado de las aguas. David, el significado de David es del género masculino y su origen es hebreo y significa el elegido de Dios o el amado y querido. También hay nombres que designan a la gente mala. En 1 Samuel
capítulo 25, versículo 25, no lo vamos a leer, pero se va a poner en la pantalla. Habla de un hombre llamado Nabal, que dice la palabra que su nombre significa insensato. Tenemos el ejemplo de Jacob. El nombre simbólico que la Biblia le aplica a Jacob, traducido del hebreo, es talón o planta del pie, ya que según el relato bíblico, Jacob nació sosteniendo y agarrando el talón de su hermano gemelo Esaú. Pero también se puede traducir el nombre de Jacob de una raíz etimológica hebrea como el suplantador. El caso de Jacob, en Génesis capítulo 32, versículo 24, la Biblia dice que Dios se vio en la necesidad después de que Jacob lucha con el ángel de Jehová y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces Dios le cambia el nombre de Jacob, que significa suplantador, a Israel, que significa príncipe o caballero que lucha con Dios. Primero, tenía un nombre que relataba su antecedente como un hombre tramposo, y ahora Dios le cambia el nombre a príncipe. Jacob había suplantado, según el relato bíblico, a su hermano Esaú para obtener la primogenitura. En unas cuantas horas tenía que encontrarse con su hermano, que seguramente cuando lo viera no lo iba a besar, no lo iba a abrazar. Esaú quería matarlo después que se entera que él le había robado la primogenitura. Pero una noche, dice la escritura, antes de ese encuentro, Jacob, acostado por la noche, meditando y buscando a Dios, Dios trata con su vida. Y dice que Jacob, aquel hombre suplantador, mentiroso, que estaba acostumbrado a salirse con las suyas, esa noche tuvo un encuentro con Dios. Pero Dios le daría una lección a este tipo, una lección que no iba a olvidar jamás. Este hombre que estaba acostumbrado a darle la vuelta a todas las cosas, a salirse con la suya, ahora se encuentra con Dios mismo. Dios se le aparece en una manera teofánica, en forma de hombre manifestado, y Jacob se da cuenta que ni más ni menos quien estaba frente a él era el ángel de Jehová, y se aferra a él. De tal manera, amados, que se origina una lucha, un forcejeo. Se refiere que ese forcejeo estuvo por un buen tiempo, y Dios podía haber matado a Jacob, y con su poder ni siquiera era necesario tal forcejeo. Pero había una enseñanza en todo esto. Dios estaba mostrándole a Jacob que la primogenitura la había robado. Pero ahora, si Jacob quería cambiar su futuro, quería tener algo diferente a su pasado, ahora tenía que luchar, tenía que esforzarse por obtener la bendición. Que aquel mentiroso se tenía que acabar, y que aquel suplantador se tenía que terminar. Y si quería que él convertirse en un padre del pueblo de Dios, si quería ser el padre de los israelitas, él tenía que cambiar totalmente su manera de proceder, su manera de pensar y su manera de actuar, incluyendo su nombre. Él tenía que cambiar su nombre, que tanto mal le hacía. Jacob, por su mala conducta, había sido exiliado de la tierra prometida con solamente su cayado. Pero el regreso a la tierra prometida ya no sería como el tramposo, sino ahora como príncipe. Oh, amado, es importante que nosotros entendamos que nuestro nombre debe ser un nombre que represente todo lo que somos en Cristo. Y dice la palabra que en aquella escena, cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, el Señor le dijo, versículos 27 y 28 de Génesis 32, Dios le dice: ¿cuál es tu nombre? Y en el versículo 29, Jacob
Entonces le preguntó y le dijo: declárame tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Tanto era importante el nombre, que era lo que necesitaba saber. La única respuesta de Dios era reveladora. Dios le responde a Jacob con una pregunta retórica: ¿por qué me preguntas mi nombre? La idea es que a estas alturas Jacob ya sabía que con quien estaba forcejeando, que con quien estaba luchando, era ni más ni menos que Dios mismo. Jacob sabía que para el judío el nombre de Dios era impronunciable, y para corroborar con quién estaba luchando, Jacob le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta de Dios a esa pregunta se convirtió en una bendición. Oh amados, ¿cuántos de nosotros no hemos luchado con Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos resistido al poder del nombre de Dios? ¿Cuántos no se resisten al llamado de Dios? Algunos están luchando con su propio nombre, con su yo, con quiénes son, con quién eres, con tu título, con tu carácter, con tu yo. Créeme, amado, que si pudiera yo quitar una palabra de nuestro vocabulario, yo quitaría el yo. El yo nos hace mucho daño. El yo hice, el yo fui, yo, todo yo. Pero la Biblia enseña en Filipenses 2, versículos 9 y 10, que hay un nombre que es nombre sobre todo nombre, quien debe llevarse la gloria, que debe llevarse el honor, y ese nombre es Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Existen nombres en el mundo que con solo mencionarlos se viene a la mente sus grandes hazañas, sus conquistas, sus sacrificios y sus éxitos. Abraham, Jacob, Moisés, David, Salomón, entre otros. Aún hay muchos más nombres que se han quedado plasmados en la historia, pero aún todos estos hombres y todos estos nombres no alcanzarían el valor del nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Por eso hoy vamos a hablar del nombre de Dios. Han nacido en el transcurso de la historia varios niños que cuando llegaron a ser adultos resultaron ser genios, científicos, inteligentes, pero ninguno de ellos ha hecho temblar al infierno. Solo el nombre de Jesús hizo temblar la tierra, el cielo y todo lo que está debajo de la tierra. Ninguno de los hombres ilustres que están plasmados sus nombres en la historia, ninguno de ellos ha hecho temblar el infierno. Solamente hubo un nombre que en su nacimiento hizo temblar inclusive el reino de Herodes. La Biblia dice que cuando el ángel se apareció a María, le dijo: darás a luz un niño, el cual pondrás por nombre Emmanuel, y que traducido es Dios con nosotros. Jesús es un nombre sobre todo nombre. Jesús es el único nombre que tiene autoridad sobre los demonios, el que tiene autoridad sobre cualquier espíritu maligno. Dice la palabra, registrado en San Marcos 16, versículos 16 y 17. No lo vamos a leer por el tiempo, pero aquí en la pantalla se nos va a poner la narración, que aún los demonios se sujetan al nombre de Jesucristo. Amada iglesia, para llegar al cielo solamente hay un nombre, solo hay un camino que se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega a Dios Padre si no es por mí. Muchos están intentando entrar al cielo por diferentes formas. Por ejemplo, se registra en las Sagradas Escrituras la historia de un hombre poderoso llamado Nimrod, quien él quiso construir una torre para llegar al cielo y matar a Dios.
Pero ni todo tu título, ni todo tu dinero, ni toda tu capacidad, ni todo el poder pueden superar al nombre del Rey de Reyes y Señor de los señores, Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, la Biblia dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Saber quién es Jesús, amada iglesia, no es suficiente para ser salvos. Los demonios sabían que Él era el Hijo de Dios. Dice la palabra: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él. Los demonios lo reconocen. Al arrodillarse ante Él no es suficiente. El cantarle a Él tampoco no es suficiente. Al mencionarlo todos los días tampoco es suficiente. Hay gente que tienen el Jesús en la boca todos los días. Es necesario, dice la palabra, no solamente tener presente el nombre, sino también reconocer y honrar el nombre de Jesús. Dice la palabra que es necesario arrepentirnos de todos nuestros pecados y bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo, que es Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia afirma entonces que es solo en el nombre de Jesús. Los siervos de Dios tenemos el nombre de Jesús. Los siervos de Dios tenemos la personalidad de Jesús. Y Dios nos usa, pero cuando nosotros hablamos, cuando yo predico, cuando yo oro, cuando usted ve el poder de Dios moverse a través de un siervo de Dios, cuando nosotros estamos al frente, nosotros hablamos, pero no somos nosotros los que sanamos, no somos nosotros los que hacemos milagros, no somos nosotros los que tenemos poder. El poder está en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Tenemos el ejemplo de la mujer que me predicó a la puerta del trabajo de mi esposa. En una ocasión yo fui a buscar a mi esposa a su trabajo. Mi esposa salía a las 3 de la tarde. Entonces me estacioné a las puertas de su trabajo, esperando que llegara la hora de su salida. Y mientras eso sucedía, había yo llegado aproximadamente unos 40 minutos anticipado. Y una mujer me observó de lejos. Y yo noté que tenía la intención de hablarme. Yo noté que esta mujer quería acercarse a mí. Después de unos minutos se atrevió y me saludó muy amablemente y me dijo: buenas tardes, ¿a quién esperas? Y le dije: a mi esposa. Ella me respondió: sale hasta las 3 de la tarde. ¿Tendrás algunos minutos? Me gustaría platicar contigo. Yo inmediatamente imaginé que esta mujer tenía la intención de predicarme del evangelio. Así que concedí la petición de conversar unos minutos y ella empezó a hablarme. Lastimosamente, las primeras palabras que ella empezó a pronunciar eran sobre el nombre de un evangelista, pastor y apóstol muy reconocido que sale en la televisión. Y ella me decía el nombre de este hombre y decía: mi apóstol, mi padre espiritual, él hizo esto, él hace el otro, él dijo esto, él dijo el otro. Tardamos como 30 minutos hablando de su apóstol, hablando de su pastor, hablando de ese hombre. Cuando yo miré que ya era hora de terminar la plática, le agradecí muy amablemente las buenas intenciones que tenía de compartirme, pero al mismo tiempo le expresé que me sentía muy decepcionado, que yo era una persona convertida, creyente, que era yo un pastor, pero que me sentía triste y que lamentaba que había ocupado alrededor de 30 minutos de mi tiempo para hablarme de su apóstol, de su padre espiritual y de su pastor, y nunca me habló de Jesús. Pero el que se clavó en la cruz del Calvario no fue su pastor, no fui yo. Nosotros los pastores somos humanos. Nosotros los siervos de Dios cometemos errores. El único perfecto, el único que fue exaltado hasta lo sumo, el único que se le dio un nombre sobre todo nombre, el único que se clavó en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En San Juan capítulo 1 versículos del 6 al 12, la Biblia dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este era un hombre poderoso, era un hombre de Dios. Este hombre predicaba con autoridad. La Biblia dice que Juan había llegado por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero cuando Juan predicaba, él decía: yo no soy la luz, sino que yo vine para dar testimonio de aquel que es la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía él a este mundo, dice Juan, y en el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho. Dice Juan, pero el mundo no le había conocido. Él vino a los suyos no les recibieron. Dice: mas a todos los que le han recibido, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El nombre de Dios es Jesús. El nombre de Dios tiene poder. Aleluya. Ahora déjame decirte algo que te va a gustar. Nosotros tenemos autorizado la exclusividad de usar el nombre de Dios. En San Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga conmigo: en mi nombre, dijo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero la Biblia dice: en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. Versículo 32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Yo no sé si usted está entendiendo con claridad el mensaje, pero estamos hablando de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús. Fue Jesús quien cargó todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad del cielo. Es en este nombre, amado, escúcheme bien, en el nombre de Jesús que es cargada toda enfermedad. En el nombre de Jesús están cargadas todos tus problemas. Es en el nombre de Jesús que se llevaron todos tus pecados. Y en el nombre de Jesús toda la humanidad está sujeta a Él, porque su nombre tiene poder y autoridad para sujetar todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Hay personas que le roban la gloria a Dios, porque Dios es el que hace milagros, y hay personas que nunca le dan gracia y nunca le dan gloria a su nombre. Por eso esta ocasión yo inicié el mensaje dándole gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores, porque la gloria se la lleva a Dios siempre. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Yo no soy nadie, ningún predicador es más que Dios. El único que merece la gloria es Jesucristo nuestro Dios. En San Lucas capítulo 10, versículos 17, 18 en adelante, la Biblia dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dijo Jesús, os dañará. Pero, versículo 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos
en los cielos. El mismo apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado, no sea que yo mismo sea descalificado en el último momento. Nunca te quieras poner por encima de Dios. Ningún ministerio, ningún nombre, ningún título tiene el poder y la autoridad, y no puede llevarse nadie la gloria, porque la gloria está reservada para Jesucristo. Quiero cerrar este mensaje diciéndote: el nombre de Jesús tiene autoridad. Escríbalo por favor allí. Escriba, ayúdeme en el mensaje esta noche, y en su comentario escriba: el nombre de Jesús tiene autoridad. La autoridad de Jesús está por encima de estas tres esferas. Primero, el cielo. Todo lo que hay en el cielo y más allá de todo el cielo, es decir, primero, segundo y tercer cielo, todo está bajo la autoridad de Jesús. Jesús mismo participó en la creación. La Biblia dice que cuando Dios estaba haciendo al hombre, dijo: hagamos, es un plural de majestad. Está allí alojado en ese plural, hagamos, no dice hizo, dice hagamos. Está allí manifestada la persona del Padre, la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan escribe en el Evangelio de San Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Así que Jesús tiene autoridad por todo el universo. Tiene autoridad en el cielo. También Jesús tiene autoridad en la tierra. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe en la tierra, toda creación, todo aquello que en la tierra se produce, toda planta, todo animal, toda criatura, Jesús tiene autoridad sobre ellos. Y aún la palabra dice: y debajo de la tierra. Jesucristo tiene autoridad aún de todo lo que está debajo de la tierra, de los mismísimos infiernos, de todo espíritu. La Biblia dice que en el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. La Biblia dice que en el nombre de Jesús reprenderíamos toda enfermedad. Dice: orarán por los enfermos y sanará. Pero la Biblia dice: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dime qué hay imposible para Dios. Dime qué hay imposible para Dios. En el nombre de Jesús, el Padre dijo: pídeme, y todo lo que pidas en el nombre de mi Hijo Jesús, yo lo haré. Y hoy quiero decirte: tienes que entender algo muy sustancial en tu vida cristiana. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús, su dominio, su poderío y majestad está aún por encima de todas las cosas. Está sobre cualquier esfera que usted considere. El nombre de Jesús tiene esa autoridad en el cielo, tierra y debajo de la tierra. Llámese cielo, llámese tierra o llámese infierno, el nombre de Jesús es temido en autoridad. Por eso esta ocasión yo quiero decirte: toma la autoridad que hay en el nombre de Jesús, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que todo aquello que esté viniendo a tu vida sea cancelado en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús que se abren las puertas de los cielos para que descienda sobre la tierra su poder. Oh Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hoy declaramos, Señor, sanidad divina para todos aquellos, Señor, que se encuentran enfermos. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Cristo. Cancelamos todo espíritu de enfermedad. Declaramos en el nombre de Jesús que todo virus se va de tu cuerpo. Declaramos en el nombre de Jesús que hay autoridad para declarar a los enfermos sanos, pues tu palabra dice: en sus cuerpos, en sus heridas, Él llevó todas nuestras enfermedades. Oh, en el nombre poderoso de Jesús sujetamos todo demonio, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu
espíritu contrario que quiera estar atormentando a tus hijos. Oh, en el nombre de Jesús declaramos que el enemigo está vencido. Declaramos en el nombre de Jesús que toda fuerza del enemigo no nos dañará. Oh, declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu de demonios y de oposición se sujetan ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que los cielos sean abiertos sobre tu iglesia y reciban bendición, reciban sanidad y reciban gozo y unción de tu Espíritu Santo. Te bendigo, iglesia, y que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre tu vida. Amén. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.